Debido a que, como ustedes saben, que durante los dos últimos sábados del mes de enero el local de conferencias donde nos reunimos está cerrado por vacaciones, debido a eso estamos compartiendo el estudio sobre los cánones de Dort a través de esta vía. Y si Dios quiere, a partir de febrero ya comenzamos de nuevo las clases presenciales. Pero no queríamos retrasarnos en nuestro estudio, por eso estamos haciendo esto. Ya vimos el sábado pasado el capítulo 2 de los cánones de Dort, que habla sobre la doctrina de la muerte de Cristo y de la redención de los hombres por éste. Y vamos a repasar lo que vimos el sábado pasado. Porque hoy lo que vamos a estar haciendo es ver los errores que se tienen respecto a la obra de Cristo en la cruz del Calvario y respecto a la redención. Errores muy comunes entre los evangélicos, lamentablemente, y errores que quizás también usted tenga en su corazón y en su mente, que bueno, trataremos de estar corrigiéndolos por medio de la palabra de Dios. El sábado pasado nosotros dejamos bien en claro que por nosotros mismos, según lo que la Biblia enseña, no podemos satisfacer y librarnos de la ira de Dios, y por eso Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, como mediador, y Él satisfizo por nosotros, satisfizo por nosotros la justicia de Dios, fue hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Él sufre la culpa y consecuencia de nuestros pecados. Existe además la promesa del Evangelio de que todo aquel que crea en Cristo, en el Cristo crucificado, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Eso lo vemos en Juan 3:16 y otros pasajes similares. Y también vimos que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de Cristo se extiende a todos los predestinados y únicamente a ellos, para darles la fe que justifica, la fe justificante, y por esto mismo ser llevados infaliblemente a la salvación. Es decir, Dios, en su infinita gracia y misericordia, hace que Cristo satisfaga la justicia, muera en nuestro lugar, pague la culpa y consecuencia de nuestros pecados, pero no los pecados de todo el mundo, sino de los que son predestinados, y los predestinados son los que efectivamente van a recibir la gracia y van a creer en Cristo, porque también la fe es un don de Dios. Hecho este brevísimo resumen de lo que vimos el sábado pasado, ahora vamos a ver algunos errores que se cometen en este sentido, algunos conceptos equivocados que se tienen. En esta sección, que se titula Reprobación de los errores, los cánones de Dort dicen: habiendo declarado la doctrina ortodoxa, el sínodo rechaza los errores siguientes. Y vamos al primero, que enseñan que Dios Padre ordenó a su Hijo a la muerte de cruz sin consejo cierto y determinado de salvar ciertamente a alguien, de manera que la necesidad, utilidad y dignidad de la muerte de Cristo bien pudiera haber existido y permanecido perfectas en todas sus partes y cumplidas en su totalidad, aun en el caso de que la redención lograda jamás hubiese sido adjudicada a hombre alguno. ¿Qué es lo que dice este error básicamente? Digamos, en un lenguaje mucho más llano, mucho más simple. Bueno, que la muerte de Cristo en la cruz ciertamente podría en potencia salvar de los pecados de todo el mundo, pero efectivamente en realidad no salva a nadie, a menos que las personas por su propia voluntad decidan aceptar la salvación, decidan aceptar la gracia, que depende en definitiva del ser humano aceptar la salvación. Si no, Cristo habría muerto en vano. En los cánones de Dort quedó determinado que esta doctrina sirve de menosprecio de la sabiduría del Padre y de los méritos de Cristo, y está en contra de las Escrituras. Pues nuestro Salvador dice, y se cita Juan 10:15 en adelante: pongo mi vida por las ovejas. Y más adelante dice: y yo las conozco. Y el profeta Isaías dice, en Isaías 53:10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y por último, está en pugna con el artículo de la fe, porque creemos en una iglesia
cristiana. Es decir, Jesucristo no muere en la cruz del Calvario solo en términos potenciales, dejando en definitiva en manos humanas la decisión o la capacidad de salvarse o no. No es que Cristo abre una puerta, pero luego nosotros podemos decidir no pasar por esa puerta, y si nadie decidiera hacerlo, pues nadie sería salvo. Y la muerte de Cristo, aunque fuera potencialmente eficaz para salvar a todos, en realidad no estaría salvando a nadie. Lo cierto es todo lo contrario. La Biblia nos enseña que Cristo da su vida por las ovejas, que Él conoce las ovejas, que los predestinados serán salvos y que la muerte de Cristo no fue en vano, sino que por todos aquellos por los que Jesucristo efectivamente murió, por todos aquellos la salvación ha sido obtenida de forma efectiva. Otro de los errores. Se enseña que el objeto de la muerte de Cristo no fue que Él estableciese, de hecho, el nuevo pacto de gracia en su muerte, sino únicamente que Él adquiriese para el Padre un nuevo derecho de poder establecer de nuevo un pacto tal como los hombres, tal con los hombres como a él lo desease, fuera de gracia, ya sea fuera de gracia o por obras. Obviamente esto contradice lo que la Biblia enseña, que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, este es del nuevo pacto de Hebreos 7:22, y un testamento con la muerte se confirma en Hebreos 9, 15 y 17. Este error básicamente lo que dice es que en efecto Cristo no habría establecido un nuevo pacto efectivo en el que Dios se compromete, y por consiguiente si Dios se compromete lo cumple, en el que Dios se compromete a salvar a su pueblo, sino que lo que hizo fue abolir el pacto anterior y dar la posibilidad a Dios de establecer un nuevo pacto con aquellos que estarían aceptando esa posibilidad. Bueno, eso no es así. Cristo realmente estableció un nuevo pacto cuya efectividad es incuestionable. Otro de los errores que se enseñan es que Cristo, por su satisfacción, no ha merecido para nadie de un modo cierto la salvación misma y la fe por la cual esta satisfacción es eficazmente apropiada, sino que ha adquirido únicamente para el Padre el poder o la voluntad perfecta para tratar de nuevo con los hombres y dictar las nuevas condiciones que Él quisiese, cuyo cumplimiento quedaría pendiente de la libre voluntad del hombre, y que por consiguiente podía haber sucedido que ninguno de los hombres o que todos los hombres las cumpliesen. Obviamente los que opinan así demasiado despectivamente de la muerte de Cristo, dice los cánones de Dort, no reconocen en absoluto el principal fruto o beneficio logrado por éste, y vuelven a traer del infierno el error pelagiano. Claro, porque seguir insistiendo en esto de que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en definitiva, se hace inútil, ya que la decisión sería nuestra y no de Dios para salvarnos, y quedaría todo de nuevo en manos humanas, y se perdería ese concepto bíblico tan caro y tan claro de que la salvación es exclusivamente una obra de Dios. También hay otro error que se enseña, que el nuevo pacto de gracia que Dios Padre hizo con los hombres por mediación de la muerte de Cristo no consiste, fíjese en esto, en que nosotros somos justificados ante Dios y hechos salvos por medio de la fe, en cuanto que acepta los méritos de Cristo, sino en que Dios, habiendo abolido la exigencia de la obediencia perfecta a la ley, cuenta ahora la fe misma y la obediencia a la fe, si bien imperfectas, por perfecta obediencia a la ley, y las considera por gracia dignas de recompensa de la vida eterna. Y esto contradice a lo que la Biblia enseña, que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, Romanos 3, 24, 25, y presentan con el impío Socino una nueva y extraña justificación del hombre ante Dios, contraria a la concordia unánime de toda la Iglesia. Porque por allí hay quienes todavía siguen insistiendo de que la obra de Cristo no consiste realmente en que nosotros hayamos sido justificados ante Dios y que hayamos sido salvos solo por medio de la fe, sino que Dios solamente lo que hizo fue abolir la exigencia de la ley y aceptar la fe y la obediencia a la fe, aunque imperfectas,
como obras suficientes para obtener la vida eterna. Y no es así, definitivamente no por usted creer y por usted vivir el Evangelio se salva. No es que se abolió la ley y usted ya no está bajo la ley, pero ahora usted tiene que, de alguna manera, por medio de su fe y su esfuerzo, conseguir la salvación. Y aunque se quede corto, Dios le satisfacerá lo que falta. No, 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 no es así. La obra de Cristo definitivamente, terminantemente, completamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario satisfizo absolutamente la justicia de Dios y le ha redimido y le ha salvado y le ha perdonado y le ha purificado y le ha santificado. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es completa. No se trata, volvemos a insistir, de que Dios nos da una segunda oportunidad. Por ahí hay quienes dicen eso, ¿no? Mire, acepte esta oportunidad que Dios le da porque capaz que no habrá otra. No, no es así. Usted no está recibiendo la oportunidad de hacer las cosas mejor de lo que lo hizo antes. No está en Cristo recibiendo la oportunidad de hacer algo bien si las cosas antes las hizo mal. Usted no está recibiendo oportunidad ninguna. Usted está, porque además si se le diese esa oportunidad, usted la malograría de nuevo. Así como falló la primera vez que quizás quiso ser salvo por obras, lo haría de vuelta si ahora quiere ser salvo por los méritos o algún tipo de mérito que la fe en Cristo le pueda dar. No, usted no recibe oportunidad de ser salvo. Usted no recibe una segunda oportunidad. Por eso hay muchos cristianos frustrados, porque creen que es así. Y como ellos fallan en su vida cristiana, porque no son realmente cristianos cabales, sino que tienen muchísimos defectos, entonces se sienten sumamente frustrados porque tienen pecados con los que luchan y no siempre pueden vencer, porque tienen momentos de debilidad y entonces se dan cuenta que esa supuesta oportunidad que Dios les da no es suficiente, o por lo menos para ellos no es suficiente, y esto encierra a los pobres evangélicos en un estado de sentimiento de culpa constante. No, mire, la cuestión es algo muy distinta. Cristo satisfizo completamente la justicia de Dios, nos salvó y nos redimió por completo en la cruz del Calvario. No nos da una segunda oportunidad, nos salva definitivamente. No deja en nuestras manos, ni en las manos de nadie más, ni de nada más, la posibilidad de que seamos salvos. Él nos salva, Él es el único, como solemos repetir, es el único y suficiente Salvador. No es el único y suficiente dador de una nueva oportunidad, es el único Salvador y Él efectivamente en los predestinados, en los elegidos, los salva, no por méritos que esa persona puede hacer, insistimos en eso, sino por la obra completa de Cristo en la cruz de el Calvario. Hay otro error que los arminianos en particular cometen frente a la doctrina de la salvación, y es que creen que todos los hombres son aceptados en el estado de reconciliación y en la gracia del pacto, de manera que nadie es culpable de condenación o será maldecido a causa del pecado original, sino que todos los hombres están libres de la culpa de ese pecado. Hace algunos años atrás, bueno, hace bastantes años atrás yo diría, en un material de una escuela dominical arminiana, de un grupo pentecostal, yo recuerdo haber visto un dibujito en donde estaba Cristo crucificado y en esa cruz estaban clavados una cantidad de pecados, adulterio, fornicación, es decir, hojas, papelitos escritos con los nombres de los pecados colgados en la cruz con Cristo. Pero en el piso, en el suelo, a los pies de la cruz, había un papel que decía incredulidad, el pecado de incredulidad. Y el lema de ese cuadrito, de ese dibujo, era decía así: este es el único pecado que no fue clavado en la cruz, la incredulidad. Este concepto, esta imagen, este dibujito propio del arminianismo, surge precisamente de la idea que los cánones de Dort ya hace cientos de años intentaban rebatir, ¿no? Que todos los hombres somos reconciliados y salvados y que en definitiva Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, pero que el hombre es libre para aceptar o no aceptar esa salvación y que de última el único pecado por el cual seríamos condenados a la eternidad y al infierno sería el de la incredulidad. Bueno, pero esto contradice completamente también a la Biblia, que dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, Efesios 2:3. Es decir,
Cristo muere por todos los pecados, incluso por el pecado de incredulidad. Muere por todos los pecados de los escogidos, de los predestinados, de los redimidos. No se trata de que Cristo nos perdonó de todo y ahora volvemos a insistir, nosotros tenemos que poner nuestra fe. Cristo realmente aún murió y te salvó de tu propia incredulidad, y por eso la acción sobrecogedora e infalible e irresistible del Espíritu Santo te hace creer, te lleva a la fe, te conduce a Dios. Por lo tanto, no se puede decir este error de que hay cosas que, digamos que todos serían salvos en cierto modo, pero que lamentablemente rechazan esa gracia. Otro error está en aquellos que emplean la diferencia entre adquisición y apropiación, al objeto de poder implantar en los imprudentes e inexpertos este sentimiento, que Dios, en cuanto a Él toca, ha querido comunicar por igual a todos los hombres aquellos beneficios que se obtienen por la muerte de Cristo, pero el hecho de que algunos obtengan el perdón de los pecados y la vida eterna y otros no, depende de su libre voluntad, la cual se une a la gracia que se ofrece sin distinción, y que no depende de ese don especial de la misericordia que obra eficazmente en ellos, a fin de que se apropien para sí mismos, a diferencia de como otros hacen, de aquella gracia. Volvemos al mismo error, ¿verdad? A esa tendencia humana de poner en el hombre, en definitiva, la voluntad o la decisión de aceptar o no la gracia de Dios, que sí, Cristo obtuvo o adquirió, dice este error, adquirió para nosotros la vida eterna, la salvación y el perdón en la cruz, y está adquirida para todos nosotros, pero nosotros podemos decidir no apropiarnos de esa gracia y por consiguiente perdernos. No obstante, esto es falso porque Cristo muere en la cruz del Calvario eficazmente por los pecados de su pueblo y aquellos por los cuales murió. Aquellos pecados que él redimió han sido redimidos y punto. Fingiendo, dice los cánones de Dort, exponer esta distinción desde un punto de vista recto, tratan de inspirar al pueblo el veneno pernicioso de los errores pelagianos. Recuerden el error pelagiano que dice que los hombres nacen buenos, pero que la sociedad y el medio los corrompen y que necesitan, que podrían salvarse a sí mismos, pero para eso tendrían que apropiarse de la gracia de Cristo. Bueno, no es así. Cristo es el perfecto salvador de su pueblo. Otro de los errores es aquellos que enseñan que Cristo no ha podido ni ha debido morir, ni tampoco ha muerto por aquellos a quienes Dios ama en grado sumo y a quienes eligió para vida eterna, puesto que los tales no necesitarían de la muerte de Cristo. Esto sí que es un error terrible. Contradice lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como también dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, Romanos 8:33-34, a saber, por ellos también contradicen a Jesús cuando dice, y pongo mi vida por las ovejas, y dice más adelante en Juan 15, y este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Los que contradicen estas partes de la Biblia dicen que Cristo no ha muerto por aquellos a quienes Dios ama en grado sumo y a quienes eligió para vida eterna, sino que habría muerto incluso por los pecadores, y que, bueno, en definitiva serían estos los que tomarían la decisión. Es importante que nosotros dejemos en claro estos errores que los cánones de Dort intentan corregir, puesto que ha surgido y todavía está presente en el mundo evangélico esa creencia de la salvación por obras humanas, por fe humana, por la capacidad humana, y también ese menoscabo a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que en definitiva lo hace apenas un testimonio, apenas una referencia al amor y a la gracia de Dios, pero que no se hace efectiva si nosotros no aceptamos esa gracia.
esa especie de humanismo disfrazado, barnizado con cristianismo, en donde deja todo en las manos del hombre. Y por eso hay tantas iglesias y tantos cristianos que se afanan, se preocupan, luchan, combaten con dolor y con culpa sobre todo, oran y ayunan y hacen vigilias y combaten y luchan para ver si pueden hacer efectiva la gracia de Dios en su vida porque sienten que sus pecados los alejan de Dios y que no pueden vencer tales pecados. Este es un sentimiento terrible de culpa que, bueno, como ustedes saben, sirve, y vaya si sirve, a los que lucran con la fe, porque un pueblo, una iglesia o un grupo de gente que se siente culpable y que constantemente está necesitando de la redención una y otra vez, son fáciles de manipular y es fácil a esa gente sacarle dinero, sacarle tiempo y tenerlos sentaditos en la iglesia obedeciendo porque ellos se sienten mal, porque no llegan a la altura que tendrían que tener para ser buenos cristianos. La Biblia nos enseña que por el contrario, la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos ha limpiado de todos nuestros pecados, los pecados de los predestinados, de los elegidos, y esa limpieza, esa purificación es absoluta, completa, total, absolutamente efectiva y no se necesita de nuestra parte hacer nada más. Y aún la fe que nosotros tenemos en Cristo es un don de Dios. Ciertamente, en esta vida tendremos que lidiar por un tiempo con nuestras debilidades que Dios las permite y Dios las usa para mostrarnos que su gracia es suficiente y que progresivamente el accionar y el obrar del Espíritu Santo nos va santificando, pero que en definitiva es su obra, es la obra absoluta de Cristo de principio a fin. Eso no tendría que a nosotros darnos una falsa seguridad de que, bueno, puesto que Dios hace todo, nosotros tendríamos que estar tranquilos, acostados, descansando, sin esforzarnos por alcanzar el reino de Dios, porque de todas maneras ya la obra de Cristo es perfecta y nosotros no tendríamos que hacer nada. Bueno, no tendríamos que pensar así tampoco, porque si alguien piensa de esa manera, si alguien se relaja en sus deberes cristianos, lo que estaría demostrando no es que la salvación, que esa persona cree que la salvación no depende de él y depende solo de Cristo, sino que quizás también podría estar demostrando que esa persona realmente no cree en Cristo. Porque si hay algo que además acompaña a la fe genuina que Cristo nos da, es el sentimiento profundo de gratitud y de adoración. Un profundo sentimiento de gratitud y de adoración que nos impulsa, casi como que nos obliga, pero, ¿cómo decirlo? Es una obligación que nosotros asumimos. Más que una obligación es un placer, queremos hacerlo, pero nos sentimos impelidos por la gracia de Dios a adorarlo y a vivir en obediencia a los mandamientos de Cristo, porque no para que obtengamos la salvación o para que no la perdamos, o para hacerla efectiva de alguna manera, sino porque ya siendo nuestra nos sentimos agradecidos, nos sentimos profundamente agradecidos y queremos adorar a Dios. Y si en ese camino de la vida cristiana de agradecimiento y de adoración por lo que ya es nuestro por la fe, en ese camino de adoración y de agradecimiento nosotros fallamos a veces, bueno, no nos escandalizamos, no nos desesperamos, no salimos corriendo diciendo, perdí la salvación, o capaz que Cristo no murió por mí, o capaz que la salvación nunca fue mía. No llegamos a ese punto de desesperación. No vamos corriendo a la iglesia a orar y a ayunar y a tirarnos cenizas sobre nuestras cabezas y a pedir que el pastor ore por nosotros porque de nuevo nos hemos apartado. No hacemos eso, porque sabemos que la salvación es nuestra y es segura, sino que con calma, con paz, vamos a la presencia de Cristo, confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón de ese error cometido y seguimos adelante sabiendo que en definitiva la salvación nunca estuvo, no está y nunca estará en riesgo porque la obra de Cristo fue efectiva, es efectiva y será definitivamente efectiva en aquellos que han sido predestinados y salvados para vida eterna. Tengamos muy en claro estos conceptos, tengamos muy bien asimilados estos conceptos bíblicos acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y no nos dejemos engañar por los errores del arminianismo o los errores del pelagianismo
en los que hacen de nuestra vida cristiana una lucha constante que nunca termina, una batalla constante que nunca acaba. Es cierto que tenemos lucha contra el diablo, contra el mundo y contra la carne, pero esa lucha contra el diablo, contra el mundo y contra la carne es una lucha que ya fue decidida y es una victoria que ya ha sido obtenida en la cruz del Calvario, y nosotros simplemente de aquí en más nos refugiamos a la sombra de la cruz de Cristo y seguimos adelante sabiendo que su gracia es más que suficiente para darnos vida eterna. El sábado que viene, si Dios quiere, ya estaremos reuniéndonos personalmente, digamos, la clase presencial, y podremos seguir hablando de estos temas. Si tienen preguntas o comentarios, no duden en hacérnoslos llegar por este medio y estaremos respondiéndolos si es posible y si Dios nos da la gracia. Bueno, que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.